Damos la bienvenida a Caroline Ávila, periodista, PhD, catedrática universitaria en la Universidad de La Suay, experta en comunicación social. Carolina, muy buenos días. La elección norteamericana no deja de arrojar sorpresas. Las encuestas se cerraron en el día previo a la elección con un triunfo que se le daba en el voto popular de entre el 7 al 9% a Joseph Biden, pero la situación es extremadamente cerrada al punto de que nadie hasta el momento se atreve a predecir quién ganará, excepto las apuestas que se han inclinado en los últimos minutos, en las últimas horas, quizá un poquito hacia Joe Biden, pero estas son las que menos debemos creer en estos momentos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo mira esta elección que tiene en vilo a buena parte del planeta? Muy buenos días, querido Gustavo, querida Rosana. Es parte de nuestro quehacer desde nuestra perspectiva latinoamericana prestar atención a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hace poco pedí a mis pequeños sobrinos que hagan silencio porque voy a comenzar una entrevista y justamente me daba cuenta cuántas familias tenemos exactamente lo mismo que me pasa a mí. Estos pequeños sobrinos viven en California, están preparando maletas y nos ha tenido a todos en pendiente por saber si es que van a poder llegar con un Los Ángeles tranquilo. Va a depender de qué resultados se generen en estos próximos días y cómo la gente reaccione allá en Estados Unidos, porque todos todavía recordamos lo que hace 4 años atrás terminó siendo una gran sorpresa y frustración, sobre todo en las grandes ciudades. Esa es la razón por la cual nos tienen hoy día todavía conversando a los latinoamericanos, ¿no? Porque de una u otra manera, ya sea por lazos familiares, por la misma migración de la cual sobre todo los ecuatorianos hemos tenido y mucho, estamos pendientes de lo que sucede allí. Ahora eso simplemente por detalles personales, pero no hay duda que lo que se decida en Estados Unidos termina incidiendo en economía global, termina incidiendo en las políticas, por ejemplo, en términos de salud, que ahora son tan importantes. Y como usted mencionaba, si bien es cierto, las casas de apuestas ya tienen ciertas preferencias, también lo tienen, por ejemplo, el tema comercial, bursátil. La economía comienza ya a ser sensible a estas incertidumbres, ¿no? Vimos cómo habían ciertas devaluaciones en monedas, en el caso de China, estaban ya preocupados. También pasaba lo mismo con el Dow Jones. Entonces ya comienzan a hacerse sentir los estragos de la incertidumbre en la que estaremos tal vez un par de días más como mínimo, si no es más, ¿no? ¿Alguna sorpresa en particular, Caroline, que le haya causado a usted en cuanto al comportamiento de los electores en Estados Unidos? Allá hay estados que están sumamente marcados o identificados con una u otra tendencia, pero en esta elección se han dado cambios. Arizona, siendo tal vez uno de los que más ha llamado la atención. Creo que no se logra concertar el voto. El voto latino ha sido algo interesante también. No sorprende mucho, pero es interesante cómo toma más fuerza en la conversación, sobre todo a nivel de los analistas, porque también fue un desafío en la campaña. Nosotros nos dábamos cuenta cómo el voto latino comenzaba a tomar cada vez más fuerza y preocupación en la comunicación electoral. Y es porque se comporta de manera distinta. Uno puede ver a esos latinos jóvenes que están viviendo en las ciudades, en zonas como Nevada, como Arizona, en donde ha habido mayor preferencia demócrata que antes. Todavía no todos los medios han llamado ya al resultado en Arizona, pero ahí hay una pelea fuerte que no se podrían imaginar. La última vez que un demócrata ganó allí había sido Bill Clinton. Y la otra, no digamos que es una sorpresa, pero sigue siendo un comportamiento interesante del voto latino, es lo que pasa con los cubanoamericanos en la zona de Florida, que Miami en particular, votan republicanos, ¿no? Votan por esa línea distinta a lo que pasa con puertorriqueños o con la migración dominicana,
que en la zona norte de Estados Unidos tiene otro comportamiento, otra preferencia electoral, lo cual hace reflexionar sobre la diversidad de los intereses en el voto latino también, ¿no? La otra línea es que nadie es profeta en su propia tierra, siendo Biden, me parece, Pensilvania no logra afirmarse del todo de ese estado. Las confirmaciones de lo que sucede con esa América rural, América profunda, América trabajadora, que sigue dándole el voto a Trump, y claro, pues también con ciertas minorías, como por ejemplo la de los latinos en Florida. Caro, en medio de esta todavía incertidumbre respecto de los resultados de este proceso electoral, empiezan ya a escucharse cosas o preocupaciones respecto de un fraude, de suspender los conteos, de tomar medidas legales. Los abogados del presidente Trump están ya analizando la toma de algunas medidas y de llevar a la corte este proceso electoral. Encontramos situaciones que ya las hemos vivido aquí en nuestro país, la denuncia de fraude cuando hay una elección tan reñida como esta. La diferencia es que las instituciones son mucho más sólidas en Estados Unidos que acá, ¿no? Decía ayer que cuando decidieron en Pensilvania, creo que Wisconsin y me parece que Michigan, decidieron ponerle una pausa, ¿no? Y volver a contar a partir de ahora. Aquí una noticia como esa se hubiese incendiado la Chiris, ¿no? O sea, así de claro, no se hubiese permitido, y las denuncias de fraude hubiesen calentado de tal manera los ánimos que solo el anuncio hubiese sido absolutamente peligroso. En el caso de Estados Unidos no es así, todavía hay un llamado a que se cuente cada voto, a que no existan presiones de otro tipo, de manera que todos y cada uno de las voces hayan sido escuchadas, ¿no? Eso obviamente pone muy nerviosos, o sea, sobre todo a la tienda republicana, pero lo interesante es que las instituciones tienen que al final prevalecer, ¿no? Y eso es una señal interesante que vale la pena tenerla en cuenta también en el caso de los países latinoamericanos, ¿no? La necesaria confianza en las instituciones para poder fortalecer los procesos democráticos cuando estos tienen lugar, como el caso de las elecciones, ¿no? Entonces, me pareció ese detalle como para encontrar ciertas diferencias entre lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y lo que un escenario similar hubiese generado en el caso ecuatoriano. Entonces, cuando uno se pone a criticar al Consejo Nacional Electoral, a criticar a sus miembros, a simplemente desmerecer sin mayores evidencias, a tratar de generar este espacio allí sin pruebas todavía de esas irregularidades, pues lo único que hacemos es ir minando la confianza en las instituciones, y eso es sumamente peligroso, ¿no? ¿Por qué importa o debe importar tanto a Latinoamérica y a Ecuador estas elecciones? ¿Cuáles serían los efectos más sensibles y previsibles de un triunfo demócrata o de un triunfo republicano para Latinoamérica? Hay temas globales como la pandemia, el medio ambiente, la economía, el intervencionismo, la emigración, etcétera, etcétera. El tema en este momento, hay un hilo que compartió Matías Sibel, de uno de los periodistas que él sigue, que me pareció súper interesante. La mayoría del mundo progresista, por ponerlo de alguna manera, aunque este progresismo en Estados Unidos no se lee de la misma manera que se lee en el caso latinoamericano, pero los progresistas latinoamericanos que se han jugado por los demócratas, sinceramente tampoco es que vayan a tener mayores diferencias el momento en que un Joe Biden termine haciéndose del sillón presidencial, porque hay ciertos elementos que son difíciles de cambiar. Por ejemplo, el Senado, querido Gustavo, sigue siendo republicano, lo cual daría la seguridad de tener una corte de justicia, una corte suprema también con esas líneas ideológicas. Entonces, la gestión de Trump, de Biden, en cuanto a las ofertas que ha hecho, va a necesitar y mucho del apoyo de un Congreso y de un Senado que también en este instante solo cuenta con el Congreso, no con el Senado. Entonces van a tener dificultades también allí. Entonces, básicamente la incertidumbre es grande, pero también si nos ponemos a mirar qué tanto puede cambiar Biden en este instante, tal vez no mucho,
bajo las condiciones políticas en las que termina estando, ¿no? Al parecer, de nuevo, los medios de comunicación jugados completamente hacia la tienda demócrata ponen un escenario, ponen una conversación que no es ajustada a la preferencia popular, a la preferencia electoral de los Estados Unidos como tal. Entonces, gane quien gane, ya sea Trump o Biden, evidentemente no es que vamos a tener cambios rápidos en el caso de Biden, y en el caso de Trump, en todo caso, se tendría ya el escenario más claro, porque se continuaría con lo que hasta ahora se ha vivido en Estados Unidos, que no es precisamente un escenario de tranquilidad también, ¿no? No se vienen tiempos fáciles para ese país, querido Gustavo. Valdría la pena, Caro, analizar también cuánto ha influido los temas más recientes, las problemáticas más recientes que ha enfrentado Estados Unidos, quizás una de ellas, la pandemia, con serias y fuertes críticas a cómo ha manejado el presidente Donald Trump la pandemia en los Estados Unidos, y quizás otro también reciente que provocó una serie de protestas, mítines y una reacción fuerte también en las calles que tiene que ver con el racismo. ¿Cómo se puede entender esta posición del presidente Trump respecto de estos dos temas y cómo se está evidenciando la respuesta colectiva ya en las elecciones? La campaña demócrata giró en torno al coronavirus, y el coronavirus fue un tema que afectó mucho en las ciudades, sobre todo en las ciudades. Cuando uno ve los mapas electorales y el comportamiento, inclusive en países, en estados completamente rojos, como por ejemplo Georgia, vemos que Atlanta tiene una presencia fuerte de demócratas en las grandes ciudades, inclusive dándole no solo 2-1, en algunos lados hasta 3-1 a favor de Biden. Es precisamente porque el discurso de la pandemia, el discurso de la COVID, permeó muy bien en las zonas urbanas, fuerte y densamente pobladas. En el caso de la América rural, en donde el tema de la pandemia es secundario porque lo más importante es el tema económico. ¿Quién le habló al país sobre la economía? ¿Quién le habló al país sobre el futuro? ¿Quién le dio mayor conexión en cuanto a lo que se esperaba? Probablemente se llevó ese voto, en este caso fue Trump, quien ancló más, obviamente, su discurso en el tema económico, en el tema del trabajo, en el tema del futuro, que no necesariamente estaba del lado de lo que más le debilitaba, que era su pésimo manejo sobre el coronavirus, ¿no? Entonces ahí se nota el efecto del discurso electoral en una población con intereses distintos, ¿no? Y justamente es lo que estamos viendo este momento en un escenario en el que todavía está jugado, como me pasan ya los amigos por WhatsApp, que son tan generosos y comparten conmigo algunas de sus referencias, y en verdad es así. O sea, Trump no va a ceder, no lo va a hacer fácilmente, porque sabe que además las estadísticas le están dando preferencias con sorpresa en algunos casos que ellos mismos no los tenían, y que si bien es cierto, la tienda demócrata va a seguir insistiendo, hay que contar voto a voto, esto todavía no está zanjado y tienen toda la razón de impedirlo. Sin embargo, es importante esperar todavía ver esos resultados conforme se desarrollen en los próximos horas. Quizá la pregunta final, Carolina, es esperar hasta cuándo. ¿Cuándo se despejará el panorama? Esperemos que no sea, recordemos a Al Gore con su gana el voto electoral, pierde el voto del colegio, tomó hasta un mes en decidir en ciertos condados en Florida. Esperemos que no sea tanto, que exista un poco más, sobre todo por el ánimo de paz, ¿no? Por la necesidad de asentar esas euforias, que sean un poco más sensibles los políticos en ese sentido, para poder generar un espacio de calma que desde lo económico es absolutamente necesario, pero también desde lo político. Y sobre todo me parece a mí, querido Gustavo, que quien va a poner la calma en Estados Unidos va a ser la segunda ola de la COVID, ¿no? En este momento ya existe nuevamente preocupación sobre el incremento de contagios y muertes en Estados Unidos. Entonces, me parece que la pandemia va a obligar a que ciertas decisiones sean tomadas en algunos casos,
y en los casos en los que se tenga que esperar, pues exista la suficiente madurez en esa élite política y sobre todo en la élite mediática para poder poner los paños fríos que se requieren. Esperemos que no sean más que un par de semanas, sobre todo si es que está tan reñido como en efecto pareciera estar en ciertos estados como Arizona, como el mismo Wisconsin, Nevada, está Pensilvania en sí mismo. Todavía los demócratas tienen mucha esperanza que el voto por correo marque cierta diferencia. Entonces, y sabemos que tanto en ese estado como en Michigan, si no me equivoco, todavía están contando esos votos. Así que ojalá en verdad exista la madurez, insisto, tanto de la élite política como de la élite mediática para darle al pueblo americano el espacio de pausa que se requiere a fin de que todas las voces sean escuchadas, querido Gustavo. Muchas gracias a Carolina. Seguiremos atentos a esta importantísima elección. Según los diarios norteamericanos, el New York Times, el Washington Post, hay estados clave aún en esta elección como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, sobre los cuales debemos estar muy atentos. Georgia también con su conteo, con su escrutinio aún paralizado. Gracias a Carolina Ávila, ella es profesora de la UDA, experta en comunicación social.